Hola, buenos días. Oye, perdón que te interrumpa, pero me está diciendo algunos amigos que están viendo el video que creo que otra vez no te escuchas por ahí en la transmisión, nada más para checarlo. A ver si me dicen a mí también si yo sí me escucho. Sí, ya. ¿Ya quedó? Súper, perfecto. Solventada esta pequeña pausa otra vez del audio, que yo espero que ya está el saludo correcto. No, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar compartiendo con el Foro de Constitucionalistas de México para platicar de temas altamente relevantes, ¿no? En el contexto de esta elección extraordinaria, los grandes retos a lo que nos estamos enfrentando las personas candidatas, pero es mayor el reto para la ciudadanía. Me parece que antes de hablar de los retos a los que nos estamos enfrentando nosotras las personas candidatas, el reto de la ciudadanía de enterarse que va a haber una elección, salir a votar además de una manera distinta de como lo han venido haciendo toda su vida, porque no van a tener que ir a poner un tachecito, no una crucecita ahí en la boleta electoral, entender que hay boletas por distintos colores, que cada color representa un cargo, que cada cargo hace una cosa distinta, porque los ministros hacen una cosa, las magistradas del Tribunal de Disciplina van a hacer otra cosa, el Tribunal Electoral se dedica a otra cosa, jueces otra cosa, magistrados otra cosa. Entonces, es 2 meses menos, 60 días, ahora creo ya son como 57, TikTok, este, para que la gente entienda la dimensión de esta elección territorialmente, para que conozca qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hace un ministro, qué hace un magistrado del Tribunal Electoral, qué hace un magistrado de disciplina, que además el Tribunal de Disciplina es nuevo. Entonces es algo que conforme a la ley vamos a saber qué van a hacer, pero realmente nunca ha operado y entonces no sabemos de qué, ni los abogados sabemos de qué se va a tratar el Tribunal de Disciplina. Y entonces ahora la ciudadanía tiene que elegir a magistrados y magistradas para el Tribunal de Disciplina, ni, que nunca ha existido, te repito, ni las personas que somos abogadas sabemos qué van a hacer, porque la base está en la ley, pero nunca ha operado. Y a todo esto ahora apréndete el color y apréndete el número por el que tienes que votar, porque a lo mejor se empiezan a familiarizar con tu nombre, pero cuando vayan a votar no te van a elegir por nombre, tienen que escribir tu número. Entonces es una elección que a mí me parece que, además de los retos que por sí misma implica para la ciudadanía, el reto es enorme y tenemos 57 días para hacerles saber nuestros perfiles, qué queremos, por qué lo queremos, cómo votar, con qué número nos podrían favorecer con su voto. Y luego viene el post y el qué pasa después. Ya tenemos una elección, ya hay resultados y el 1 de septiembre se instala una nueva Suprema Corte de Justicia, se modifica la integración de los tribunales colegiados. Hay muchos tribunales ahorita que están integrados por un magistrado y dos personas secretarias en funciones, porque no hay magistrados suficientes, porque se jubilaron, porque se prejubilaron, porque declinaron la candidatura, porque renunciaron. Entonces, el reto es enorme y creo que nos va a dar mucho de qué hablar, porque ahora el problema es, y que sigue, y una vez en funciones, ¿qué pasa? Ya, ahora sí que ya soy ministra, 1 de septiembre, sentada en mi silla, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer con el expediente que me llegue? ¿Cómo voy a ejercer la función de manera independiente, de manera autónoma, de manera objetiva y de manera imparcial? Claro que sí, Yasmín. Mira, muy interesante lo que acabas de decir. Por supuesto que obviamente es una reforma que para algunos, pues obviamente nos opusimos a la reforma, no estuvimos de acuerdo, pero bueno, como lo platicábamos con algunos académicos y académicas, la sociedad, pues es una reforma que al día de hoy no se ha anulado y por lo tanto tenemos que jugar con las reglas del juego. Y las reglas del juego hoy es que la ciudadanía tenga la oportunidad de platicar con las candidatas y candidatos de los diferentes cargos para saber su experiencia, su perfil, su capacidad y sobre todo entender lo que es la justicia para el día de hoy. Mira, el día de ayer, como tú bien sabes,
hubo un evento a nivel nacional de la señora doña Carlota, que se ve que llega a un predio junto con otras personas con armas de fuego y que lamentablemente asesinan a 2 personas y hieren a otras, y por lo tanto hoy la noticia es doña Carlota. Para algunos la están poniendo como una heroína, para otros la están poniendo como una persona que actúa fuera de la norma, una delincuente. Para unos están diciendo que ante la falta de oportunidades de la seguridad pública y las fiscalías, pues no pueden más que actuar. Derivada de esa situación, me gustaría saber qué es lo que enfrenta México, porque es claro que hoy en día enfrenta un grave problema. La ciudadanía no entiende o no sabe que es un fiscal, que es un ministerio público, que es una jueza, que es un juez, y mucho menos que son los ministros o ministras de la Corte. Tenemos un grave problema. La falta de Estado de Derecho, la impunidad, está provocando que la ciudadanía haga justicia por propia mano, algo que va en contra, efectivamente, de aquellos que pensamos que el derecho y la justicia es lo más importante. Para ti, ¿qué representa, doña Carlota? ¿Qué representa en este momento la oportunidad como aspirante a un cargo tan importante como es ser ministra de la Suprema Corte de Justicia? Mira, para mí este caso representa el mayor problema de a lo que nos vamos a enfrentar las personas juzgadoras una vez que estemos en el cargo. Yo ya soy magistrada y actualmente estoy comisionada en la Suprema Corte. Tengo más de 20 años, o sea, tengo 40 años de edad, pero desde los 19 años ingresé al Poder Judicial de la Federación. Entonces, a lo largo de mi carrera en el Poder Judicial, me he encontrado con casos como el que mencionas, ¿no? En algún momento de mi vida tuve oportunidad de trabajar en un juzgado de distrito en Acapulco. Tú seguramente te vas a acordar, si en nuestro auditorio hay personas un poco más jóvenes que tú y que yo, tal vez no se acuerden, pero yo vivía en un Acapulco cuando había cuerpos en la playa, cuando encontraban cabezas de las personas en la playa. Tenía yo 24 años, tampoco, yo me estaba enfrentando a salir de mi zona de confort, de vivir en la Ciudad de México con mis papás, a ir a un trabajo nuevo donde el nivel de inseguridad y de violencia era enorme. Yo no podía salir en las noches de donde yo vivía, salir del juzgado a mi casa era muy peligroso. Y la situación no ha mejorado, ¿no? Entonces, en materia de seguridad, no es que hayamos mejorado, no es que ahora en los territorios sean unas zonas más seguras para caminar por la noche. No, desde mi perspectiva, se ha generado un ambiente generalizado de violencia. Las personas estamos muy reactivas. En general, tú estás en el tráfico parado y la gente está reactiva y violenta. Y esto no favorece situaciones como la que estábamos viendo en este video. ¿Por qué para mí representa el problema al que se van a enfrentar las personas juzgadoras que, particularmente quienes nunca han estado en el Poder Judicial, es enfrentarte a la realidad de un expediente, es enfrentarte a verificar que la Fiscalía haya hecho bien su trabajo y haya integrado, lo voy a decir más coloquial, la averiguación previa, porque las personas están más familiarizadas con el concepto de averiguación previa que carpeta de investigación, pero es el expediente que hace un ministerio público para ver si una persona puede ser que haya cometido un delito. Y eso llega a manos de un juez, pero además llega a manos de un juez local, no a manos de un juez federal, porque uno es el Poder Judicial de la Federación y otro es el Poder Judicial local. Y que esté adecuadamente integrada esa carpeta de investigación y que el juez valore adecuadamente las pruebas, que tenga los conocimientos de cómo opera. Vi por ahí en redes que mucha gente en este hilo de la discusión de es que es legítima defensa. A ver, el contexto del caso, por lo que estuve viendo en redes, porque aparte está muy reciente y la fiscalía apenas está haciendo algunas declaraciones, es la señora se queja de que unas personas se metieron a su inmueble a la mala y no los pudo sacar. Lo que leí también es que intentó ir a la fiscalía a denunciar, no obtuvo la ayuda que quería y entonces, pues viejo de ajo tomó por las buenas o por las malas, pero voy a recuperar mi casa.
Y entonces, además el video es muy dramático porque se escuchan gritos, los movimientos. Entonces, y ahora ya se empezó a difundir la información de quiénes son las personas que habitaban ese inmueble. Y entonces ya empezó la discusión de que si las personas que vivían en ese inmueble eran agresivas o violentas o tenían vínculos con algún grupo delictivo, y nada de esto, nada de esto está probado. Entonces, otro gran reto al que nos vamos a enfrentar las personas juzgadoras es a esta cantidad abrumadora de información en el que aparentemente en redes sociales ya se hizo un juicio de lo que pasó en el caso, ya se tomó una postura, hay quienes ya tomaron la postura de que, como decías, ¿no? La señora es una heroína, hay quienes ya tomaron la postura de que la señora se extralimitó en la defensa de su casa y ya hay posturas. Y entonces el juicio, la sentencia ya fue emitida en redes sociales, no tenemos pruebas, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo va a estar el expediente. Y las personas juzgadoras, a quien le llegue ese expediente, porque eventualmente le va a llegar, ya trae encima el juicio valorativo de las redes sociales. Y el gran reto es permanecer objetiva, imparcial, independiente y autónoma al juicio que se desató en las redes sociales para resolver con congruencia y objetividad con base en lo que esté en el expediente probado, apoyándote en normas jurídicas, jurisprudencias, protocolos para juzgar al adulto mayor. No es fácil. La cantidad de información que hay para resolver un juicio es abrumadora, y en este contexto de información en todos lados y de foros de opinión en todos lados, el gran reto para las personas juzgadoras es garantizar que te vas a mantener imparcial respecto del juicio que ya se emitió en redes, porque hay que recordar que las personas juzgadoras tenemos que resolver con objetividad, y muchas veces ser objetivo implica una sentencia que no es muy popular, que digamos que al momento de resolver no es tan popular porque la gente hubiera preferido que resolvieras de otra forma, porque eso es lo que te generaría popularidad, pero un juez, una jueza constitucional no está para ser popular, está para decidir conforme a derecho, impartir justicia. Claro que sí, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Al día de hoy ya las personas ya emitieron sentencia, ya resolvieron que efectivamente estamos ante una situación muy clara sobre que estamos juzgando sin pruebas. Y en este momento ese es el grave problema que se van a enfrentar los jueces, juezas de todo el país. Que hay una comunidad que le va a estar diciendo a los jueces, ustedes son representantes hoy del pueblo. Y por lo tanto, hoy el pueblo dice que tienen que liberar a doña Carlota porque ella lo que hizo fue defender su predio. Ahora, déjame decirte algo, Yasmín. Esta es una crisis, no de ahorita, sino desde hace muchos años, que ante la falta de oportunidad de decisiones de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces, de los magistrados, independientemente de esa terrible fiscalía, procuraduría, fiscalía general, donde lamentablemente del 100% de delitos, 97% no se denuncian, y de aquellos que se denuncian solamente el 3% llega a vincularse a proceso, y solamente un pequeño porcentaje se dicta sentencia condenatoria. En tu perspectiva en relación a estos casos, ¿tú no crees que la Suprema Corte, en este caso, si no resolvió en su momento situaciones que tendrían que haber puesto el fin a estas historias que por frustración, enojo, una persona es despojada de su casa, de su tierra, de su rancho, ¿no? Hoy en día México sufre en las comunidades indígenas, en los ejidos, por grupos del crimen organizado, despojos día a día? ¿Cuál sería tu propuesta en relación con esta circunstancia? ¿Cómo debe ser la justicia de la Suprema Corte de Justicia? Mira, me encanta que me hayas preguntado esto. Ahorita te voy a contar un caso que yo tuve en mis manos como secretaria proyectista aquí en la Suprema Corte. Al Poder Judicial le ha faltado y nos sigue faltando entender
que los expedientes no son papel, que los expedientes no son números, que los expedientes son personas. Un expediente de un juicio es una persona trayéndote lo que en ese momento es lo más importante para ella. A veces podrá alguien decir, es que es una multa de tránsito por exceso de velocidad, pero otras veces te están trayendo su libertad personal, la determinación sobre su patrimonio, sobre sus casas, y es real que hay un excesivo rezago en el Poder Judicial de la Federación. Yo estoy dentro del Poder Judicial de la Federación y es real que hay juzgados, tribunales y que la Suprema Corte tiene rezago. Y quien diga que no existe este rezago, yo creo que no vive la misma realidad que se vive en los juzgados, tribunales y Suprema Corte. Y me parece que esta es una realidad que lo primero que tenemos que hacer es aceptarla. Y sí, es cierto que muchas veces este rezago se debe a la gran cantidad de trabajo que tenemos, pero yo te puedo decir que yo he estado en órganos en los que afortunadamente puedo decir que nunca me rezagué con la elaboración de una sentencia, ni en juzgado ni en tribunal. Mis sentencias en juzgado de distrito se emitían el día de la audiencia constitucional, que es el día en que tiene que salir la sentencia. En el tribunal no me tardaba más de 2 semanas en hacer algún proyecto para que se listara, y ya el problema era el tema de las sesiones y cuando se discutía, y en la Suprema Corte también. Entonces yo sé que es posible hacerlo sabiéndote organizar. Más allá de eso, creo que haciendo conciencia de esta realidad, de aceptar esta realidad, no hemos entendido que el retraso en la justicia hace que las personas piensen que no nos importan sus vidas, que no nos importan sus casos, y además es justicia denegada. Algún día va a salir la sentencia, eventualmente saldrá la sentencia, pero cada día que pasa sin resolverse un juicio es cada día que una persona está sufriendo. Y te voy a poner un ejemplo que está muy relacionado con el tema que tocabas del despojo y quizás no tanto con el tema de la señora Carlota, pero sí es el mejor ejemplo de cómo una persona se queda en una situación de vulnerabilidad ante la falta de resolución de un juicio. Y el caso que te voy a poner, que yo tuve en mis manos, a mí llegó un tipo de expediente que se llama incidente de inejecución de sentencia. Para quienes no sepan de qué se trata un incidente de inejecución de sentencia, es muy fácil, lo voy a explicar, un mini juicio, ¿no? Un procedimiento paralelo al juicio cuando ya se dictó sentencia. Entonces, tenemos un caso en el que ya se dictó sentencia favorable, una sentencia que te concedió el amparo, y lo que toca ahora es que la autoridad cumpla esa sentencia. Entonces, por poner un ejemplo, se te concede el amparo para que se te devuelva lo que pagaste por la multa de tránsito. La autoridad tiene que devolverte el dinero. Cuando te lo devuelva, la sentencia está cumplida. No todos los casos son así de fáciles, ¿no? Hay casos mucho más difíciles. El caso que te voy a platicar, para no aburrir tanto a nuestro auditorio, pero de verdad está interesante, es una señora que residía en Puebla, que ella compró su casa de buena fe y se lo compró una persona que le dijo, yo soy el dueño de esta casa, te la vendo en tanto, págamela. Y pues la señora pagó su casita. Y cuando paga su casa, pues le dan ahí unos papeles que la acreditan a ella como propietaria. Y pues ella es feliz pensando que ella es dueña de esa casa. Pasan los años y el gobierno del estado de Puebla le otorga el permiso a una gran constructora para construir uno de estos fraccionamientos, de esos que tienen de todo adentro, ¿no? Ya sabes, un gran complejo habitacional. Pero resulta que la casa de la señora les estorba para construirlo, ¿no? Porque la casa está ahí en medio del fraccionamiento y, señora, ¿le compramos su casa? No. Señora, necesitamos que se salga de su casa. No. Y entonces empieza a operar una red estatal de presión para que la señora se salga de su casa. No la sacan. ¿Qué hace el gobierno? La denuncia por despojo. Y entonces dicen, es que este predio no es tuyo y tú lo estás habitando ilegalmente, tú eres culpable del delito de despojo. Y la mandan a la cárcel. En lo que la señora está en la cárcel, se construye el fraccionamiento. ¿Qué pasa? Que luego de que los jueces locales de Puebla deciden que la señora no cometió el delito, porque dicen, no hay delito que perseguir, porque está acreditado que tú eres la legítima poseedora de este bien, porque lo compraste, eras poseedora de buena fe,
no hiciste nada malo, no hay despojo, puedes salir. Y pues resulta que la señora sale y no tiene dónde vivir, porque su casa ya está demolida, ya está construido un fraccionamiento. Y entonces empieza un juicio de amparo para recuperar el bien que le quitaron, ¿no? En el que construyeron su casa. Y el juicio se resuelve a su favor. Ese asunto, y entonces empieza el procedimiento de pedirle a la autoridad, oye, devuélvele su casa, oye, págale, oye, devuélvele, y la autoridad no hace nada. La autoridad del gobierno de Puebla no hace nada. Y bueno, cuando esto pasa, este tipo de asuntos, la Constitución dice que tienen que llegar a la Corte cuando la autoridad no cumple en lo absoluto. El asunto llega a la Corte en el año 2012. Nada más para aclarar el contexto, yo llegué a la Corte hasta el 2016. Entonces, el asunto está en la Corte todos estos años y hasta el 2016 estaba en una ponencia distinta, estuvo primero en la primera sala, se discutió en la primera sala, yo estoy en la segunda sala, se subió a pleno, en el pleno se rechazó, se regresó a primera sala, hubo una serie de retornos, o sea, un trámite engorroso administrativo, y mientras tanto la señora seguía sin casa, y por fin llega a la ponencia en la que estoy y me lo dan a mí para proyectar. Y pues yo abrumada de que era un expediente muy viejo en la corte, ¿no? Y entonces hacemos un proyecto rápidamente para ayudar a cumplir la sentencia. Y no es que te vaya a decir para ayudar a la señora, es que ya tenía un amparo y lo que toca hacer es que la autoridad cumpla. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una propuesta en la que finalmente decimos, bueno, páguenle a las, o sea, ya sabemos que no le pueden devolver su casa porque es imposible materialmente devolvérsela porque ya hay un fraccionamiento construido, pero páguenle. Y se la tienen que pagar al valor actual, lo que costaría su terreno y su construcción al momento actual. Porque cuando tú se la quitaste, su casa era de una dimensión y una construcción y no valía porque no estaba la plusvalía, no valía lo mismo porque no, aún no gozaba de la plusvalía del fraccionamiento. Pero ahora ese terreno cuesta más y su casa más y la construcción equivalente vale más. Entonces págale. Todos estos años, desde que la señora empezó con la autoridad presionándola para sacarla de su casa, luego estuvo encerrada en la cárcel, o sea, muchísimos años, el juicio que la mantuvo en la cárcel y luego la liberó, luego el juicio de amparo para recuperar su casa, luego el procedimiento para recuperar un dinero o su casa, que es este que te acabo de platicar, fueron años. ¿Cómo queremos que las personas piensen que no nos tardamos? Entonces, este retardo en la justicia es un mal que se tiene que erradicar y que hay formas de hacerlo. Primero va a sonar como muy básico, pero todo pues se puede sabiéndote organizar, sabiendo ver cuántos, hay asuntos más difíciles que otros, esto es muy importante, pero sabiéndote organizar, puedes, bueno, voy a priorizar a lo mejor este asunto que puedo hacer un poco más rápido y este que lleva detenimiento lo voy trabajando, pero para no retrasarme. Y también a lo mejor a veces las abogadas y los abogados pecamos mucho de, nos gusta usar palabras que nadie entiende y que nosotros pensamos que nos hace ver muy listas y muy listos, y finalmente las personas que leen nuestras sentencias no entienden, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, es que si hiciéramos sentencias más chiquitas, ¿no? Si dejamos de transcribir cosas innecesarias, si dejamos usar palabras exóticas y de estas difíciles, las sentencias pueden ser más cortas. Y si tú piensas en ser concreto y ser sintético y ser objetivo, eso también te ahorra tiempo, porque te tarda más hacer una sentencia de 500 páginas que hacer una de 40. Sobre todo aquí lo que llama la atención es, como tú bien lo dices, es atrás de este expediente había una señora que se fue a la cárcel de forma indebida, que lamentablemente se les desposee de un bien que es de ella, que de forma arbitraria unos dueños que se ostentaban como dueños de este fraccionamiento de forma arbitraria, irregular, y créeme que sí lo he visto mucho y sobre todo en Puebla, como tú bien dices, donde personas o emporios empresariales despojan a las personas, despojan obviamente a familias enteras y luego las meten a la cárcel. Y ahí es donde lamentablemente se debe actuar, porque las fiscalías, en colusión con estos dueños, afectan gravemente, efectivamente, algo que es fundamental, que es el derecho a la propiedad.
Y en este caso sí creo que se está afectando dos cosas muy importantes: el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Son dos temas que van unidos, porque efectivamente los jueces locales, en algunos casos, efectivamente este grado de corrupción genera esta parálisis, y cuando llegan a la Suprema Corte de Justicia, el tema es que, como tú bien lo dices y me comentabas, que son asuntos que pueden tardar 5, 6, 7 años. Entonces una persona se va a ver afectada, como doña Carlota, le ponemos ahora el nombre a doña Carlota, pero yo conozco a don Francisco, que vive la misma circunstancia que doña Carlota, que se le desposeyeron de un terreno y después de 10 años todavía no pueden cumplir. Y es decir, la ley dice que en un delito de despojo, si se acredita la propiedad, el fiscal tiene la posibilidad de regresar. Y luego dice el fiscal, sí, pero como tiene que ser a través de un juez de control. Y luego el juez de control dice, no, pero es que la fiscalía. Y luego, ya que da la resolución, el amparo. Y en el amparo sí, pero no. Qué bueno que eres sensible a esto, Yasmín. Qué bueno que tienes experiencia ya probada y comprobada. Y me gustaría que nos platiques algún caso, alguna sentencia que hayas resuelto, que haya beneficiado a una familia, a una mujer, en relación de un caso que también tenía un tinte de injusticia. Fíjate que hay un caso que me gusta mucho, que tuve la fortuna de proyectar, porque ahora se escucha tanto de los derechos humanos ahora a raíz de la reforma del 2011, que la gente piensa que esto existió siempre, ¿no? Que siempre ha existido y que siempre se ha protegido a las comunidades indígenas y que siempre se ha protegido a las personas migrantes y a las comunidades agrarias con este rigor con el que ahora se procura emitir las sentencias. Y la realidad es que no. Antes de la reforma del 2011, de esto no se hablaba. A mí me da hasta, pues no sé, no quiero decir risa, pero todas las personas ahora sí he escuchado que podemos hacer sentencias en lenguaje ciudadano. Esto es un tema que se puso de moda en la actualidad, ¿no? Esto es un tema que se puso, entre comillas, de moda a raíz de la reforma de derechos humanos. Pero la verdad es que es un tema que a mí me ha preocupado desde que soy estudiante, porque, bueno, te decía que yo entré en el 2019 al Poder Judicial y evidentemente era estudiante de Derecho. Mi tesis de licenciatura la hice de esto, ¿no? De las sentencias, cómo hacerlas democráticamente para que ganemos legitimación. Y el caso que te voy a platicar es a raíz de las reformas de derechos humanos, y me gusta mucho porque es incluso algo de lo que yo no había hecho completa conciencia cuando me tocó resolverlo. Contexto histórico, la gran reforma al artículo 2 constitucional en materia de libre autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿no? Esta gran reforma que se hizo para proteger a nuestras comunidades indígenas, que en México todavía hay muchas. Cuando se hace esta reforma, se le pone a la Constitución un artículo que se llaman artículos transitorios, una norma transitoria, en la que se obliga a la presidencia de la República a traducir la reforma constitucional y las leyes derivadas y la exposición de motivos a todas las lenguas indígenas del país, cosa que tiene sentido. Si yo estoy haciendo una reforma constitucional para proteger y empoderar a nuestras comunidades indígenas, la lógica consecuencia es que esas comunidades indígenas se enteren lo que estamos haciendo. Y esas comunidades indígenas no se van a enterar porque muchas no hablan español. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar esto? Pues traduciendo esta reforma a cada una de las lenguas. Pasan los años, ¿no? Esta reforma es de los años 90, pasan los años y nada, que las traducciones no llegan, ¿no? Y entonces viene una persona de una comunidad indígena del estado de Oaxaca que habla una lengua particular, que espero no equivocarme en la pronunciación, pero se llama Mije del Este, se escribe M-I-X-E, y entonces dice, oye, no han traducido esa reforma para mí. Y entonces empieza un juicio de amparo en el que
rinde informe, que rendir informe es como si contestaran la demanda. Contesta la demanda el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dice, fíjate que yo ya cumplí, porque ya traduje este texto indígena a 20 lenguas indígenas. Ok, pero en México no solo hay 20, ¿no? Y la reforma era tradúcelas a todas. Y no solo era traducirla, era difúndela y difúndela con eficacia para que llegue a las comunidades. Porque qué tal que a mí se me ocurre difundirla en papel y en la comunidad no saben leer. ¿Qué tal que se me ocurre difundirla por radio y televisión, pero resulta que en la comunidad ni siquiera tienen electricidad para ver radio y televisión, ¿no? Entonces, para no hacer como el cuento demasiado largo, el asunto llega a la corte y tengo la oportunidad de hacer un proyecto en el que se ordena a la autoridad a traducir, a decirle, el hecho de que ya la hayas traducido a 20 lenguas indígenas no quiere decir que hayas cumplido tu obligación de traducir. Y como esta persona afirma, a su lengua no ha sido traducida. Entonces, tradúcela y difúndela. Al poco tiempo vinieron más asuntos de más comunidades y fue la misma instrucción. Entonces, quizás no es el caso así aparatoso y mediático, pero a las personas de comunidades indígenas les hicimos la diferencia. El saber que sí hay quien pueda obligar a la autoridad a hacer las traducciones y conocer sus las normas que los protegen, que les garantizan una vida que respeta sus usos y costumbres, que respeta su libre autodeterminación, para esa comunidad fue hacer la diferencia. Para la comunidad que habla lengua mije del este es la diferencia. Muy interesante, la verdad, Yasmín, es muy claro lo que dices de cómo una resolución y una sentencia acerca la ley y como obviamente la justicia a las comunidades indígenas y ahora afromexicanas, donde hay más de 49 etnias en el país, de acuerdo a algún análisis que hice en su momento, donde efectivamente hay olmecas, perdón, hay diferentes tipos de dialectos que obviamente son sumamente importantes para entender. Y qué bueno que esta parte eres sensible, sobre todo porque yo sí creo que hoy en día los grandes despojados, los afectados en el país son las comunidades indígenas, que están en las zonas rurales, donde lamentablemente el crimen organizado se apodera de sus ejidos, se apodera de la seguridad, y creo que la justicia pronta y expedita que estás comentando es fundamental, sobre todo porque no solamente es tener los buenos deseos, sino tener la técnica para efecto de hacerlo. Mira, te voy a hacer una pregunta que tal vez puede generarte obviamente porque actualmente tú estás trabajando como secretaria de Estudio y Cuenta, eres magistrada actualmente, pero continúas laborando en la Suprema Corte de Justicia y eso obviamente hace que conozcas la circunstancia. Sin embargo, ha habido criterios que en lo personal no han sido, no han entendido esta situación de lo que pasa en este México diverso. ¿Qué criterio o qué criterios consideras que de llegar a la Suprema Corte de Justicia buscarías a través de tus votos y tus sentencias cambiar? Uf, ¿tienes tiempo? No, mira, hay uno que a mí me preocupa mucho, eh, que tiene que ver con las reparaciones a las violaciones de derechos humanos. No ha quedado claro en la Corte el debate, o sea, hasta ahorita ha sido un no. No podemos aplicar supletoriamente la Ley General de Víctimas para que nuestra propia sentencia sea reparadora, porque no es el efecto propio del amparo. Entiendo la dificultad que puede representar esto, pero a mí es un criterio que no me termina de gustar. Y es un criterio que no sé si te podría, o sea, no sé ahorita, porque tampoco se trata de adelantar criterio, ¿no? Porque finalmente estoy aspirando a un cargo en el que eventualmente me va a tocar discutir, espero, este tema, pero me parece que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Si una sentencia de la Suprema Corte tiene la fuerza y el poder de por sí misma
ordenar las reparaciones. Te voy a poner un ejemplo. En la Suprema Corte hemos tenido casos en los que se analiza la interrupción legal del embarazo. Y más allá del debate sobre el derecho a la vida y los derechos sexuales reproductivos a la mujer, no me quiero centrar en eso ahorita. Los casos que han llegado tienen que ver con casos en los que legalmente está permitido interrumpir el embarazo por violación, por malformación genética o por poner en riesgo la vida de la madre. Son casos que ya la ley, son un poco para superar este tema del debate de si sí o si no, la ley ya previó que en esos casos se permite. Y entonces resulta que es el caso de dos mujeres menores de edad en cada uno de los casos. En un caso fue víctima de violación por el jefe de su hermana y se embaraza. Y en otro caso también fue víctima de una agresión sexual y queda embarazada. En uno de los casos, el problema se presenta ante el Ministerio Público. Llega cuando por fin logra denunciar o se anima a denunciar, resulta que en el Ministerio Público le dan largas y no le dan la autorización que necesita para ir a un hospital público y practicarse la interrupción del embarazo. En el otro caso, el problema viene en la institución de salud, porque el Ministerio Público le dice a qué hospital acudir para practicarse la interrupción del embarazo, llega al hospital y el hospital está en huelga. Y entonces le dicen, no te podemos atender porque esto no es una urgencia y una emergencia médica. Cosa que técnicamente para un médico es cierta, porque cuando tuve oportunidad de estudiar este expediente para formularme una opinión al respecto, no, es un expediente que no proyecté yo, pero sí tuve oportunidad de verificar, pues me doy cuenta que médicamente urgencia y emergencia médica se refieren uno y otro a si está comprometida la vida de la persona o si está comprometida la integridad de un órgano. Entonces, para un médico, esto no es una urgencia y una emergencia médica. Jurídicamente decimos, es que si no interrumpe el embarazo antes de las 12 semanas, ya no lo va a poder interrumpir. Claro que es una urgencia, ¿no? Bueno, este es el contexto. La sentencia obviamente advierte que hubo violación a los derechos de estas menores de edad, de estas adolescentes, porque pues ni el Ministerio Público ni el Hospital Público siguieron los protocolos para este tipo de casos. Pero las sentencias por sí mismas, yo considero que las sentencias por sí mismas deben ser reparadoras. Y a mí me parece que una manera de reparar en la sentencia es garantizar, ¿no? Las garantías de no repetición. ¿Cómo una sentencia puede lograr que esto no vuelva a ocurrir? Porque también el Poder Judicial está obligado por el artículo 1 constitucional a garantizar que las violaciones a derechos humanos no se repitan. Yo pienso que en esos casos, por ejemplo, una buena manera de garantizar la no repetición es que la propia sentencia desarrolle el protocolo de cómo debe actuar el Ministerio Público cuando llegue uno de estos casos. Porque a veces es falta de capacitación, a veces son las autoridades ministeriales no saben cómo tienen que actuar. Y lo mismo en el hospital. ¿Qué tiene que hacer una autoridad sanitaria que está en huelga cuando llega uno de estos casos? Porque lo mismo, médicamente para ellos, conforme a la Ley General de Salud y todas las normas que rigen a las médicas y a los médicos, para ellos esto no es una urgencia y una emergencia médica. Bueno, si tienes una sentencia que impulsa a través de sus consideraciones que esto no vuelva a suceder, la sentencia por sí misma se puede reparar. Más allá de las indemnizaciones que se hayan ordenado, más allá de las restituciones que se hayan dado, porque obviamente se cometieron violaciones a derechos humanos, me parece que a la Corte le hace falta atreverse más en sus sentencias, atreverse a entender que las sentencias pueden ser por sí mismas una garantía de no repetición para que las violaciones de derechos humanos que advertimos no se vuelvan a cometer. Sí, fíjate que sí, muy interesante el tema. Yo sí creo que hay una cuestión muy clara. La Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial Federal, como Tribunal Constitucional, al darse cuenta de los vacíos legales, tuvieron que convertirse en juzgadores positivos de una u otra forma. Es decir, ante la ausencia de la norma, tuvieron que construir dispositivos jurídicos para efecto de garantizar estos derechos humanos.
y por lo tanto, pues obviamente este es un llamado de atención, en este caso, a los tribunales, a los congresos locales, a los congresos federales, para que efectivamente los jueces, para que no se advierta, que diga que están alterando lo que la ley dice, pues es que tienen que hacer leyes que sean más justas, de no repetición, que efectivamente se les pague una indemnización. Es decir, hoy en día el amparo está cojo. ¿Por qué está cojo? Porque simple y sencillamente te conceden tu amparo y protección de la justicia federal, efectivamente la autoridad no te dio contestación, fue omisa en este sentido, la autoridad tiene que hacerlo así, sí, oye, pero esto me costó una afectación psicológica, emocional, patrimonial, en mi libertad durante muchos años. ¿Cómo me va a garantizar el juez estos años que yo perdí en la cárcel, mi propiedad que no está? ¿Cuál es la responsabilidad del juez también ante esta situación? Pues, pero yo creo que esto es justicia constitucional, porque muchas veces pensamos que justicia constitucional solamente es el conflicto entre los poderosos, el tema de los impuestos, el tema que tiene que ver con el comercio a gran escala. No, la justicia constitucional, creo que la más sensible es la que puede beneficiarle a los particulares una sentencia que repare, que no se repita y que se haga un pago indemnizatorio. Me gustaría que me dijeras, tal vez es comprometerte, pero la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, mucho se habla de que hay jueces o ministras o ministros, jueces constitucionales, conservadores o liberales. Tú, en este caso, ¿por qué podrías pensar que es un conservador y qué podrías pensar que es un liberal actualmente? ¿Y cuál sería? Tú eres una mujer de la cultura del esfuerzo, del trabajo, eres una mujer de la cultura que vienes de la preparación. Para los que no, lamentablemente por mi sonido, ella es egresada de la licenciatura de la Universidad Panamericana, una de las mejores escuelas de derecho del país. También actualmente está estudiando, terminando ya su doctorado, nada más falta su tesis en el doctorado en la Universidad Panamericana, pero también es sensible porque estudió su maestría en la Universidad de la Flaxon, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas. ¿Qué le hace falta? ¿Conservadores, liberales o aplicar la ley? Yo creo que le falta neutralidad. Bueno, no es que le haga falta. Yo creo que lo que hace falta entender es que la Suprema Corte tiene que tener neutralidad política y objetividad de quienes la integran. La Suprema Corte, quienes integremos la Suprema Corte, debemos tener una visión apartidista, no cargarte ni a una postura ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Porque este tema de liberales y conservadores en México está muy arraigado históricamente, ¿no? Por aquellas viejas luchas de los liberales contra los conservadores en el Congreso y que la Constitución de 1857, la de 1824 y la de 1917 y la del 1836, que cuál era conservadora, que cuál... Es que más allá de eso, y creo, y yo me puedo considerar que soy neutra. A mí, mi guía se llama Constitución y mi guía se llama Derechos Humanos y se llaman normas. Y más allá de las ideologías que cada persona pueda tener, porque me cuesta mucho trabajo pensar que las personas estamos libres de ideologías, ¿no? O sea, hay cosas que a mí me gusta hacer, que a lo mejor a otras personas no. Hay otras cosas que a mí no me gusta hacer y que en su ámbito de la vida privada sí les gusta hacer. Y siempre va a haber un debate, ¿no? Es que, voy a poner ejemplos burdos, ¿no? Pero es que si apoyas las dietas, que si no las apoyas, que si haces deporte, que si no lo haces. Siempre todo va a ser visto desde una polaridad, de si me gusta hacerlo, si no, si me parece excesivo, siempre va a haber una polaridad de las personas, siempre vamos a tener una ideología. Pero lo más importante en un juez o una jueza constitucional es que la ideología individual no permee en tu objetividad. Si tú eres una persona que no está de acuerdo con la interrupción del embarazo, se vale que en tu esfera privada pienses lo que quieras pensar. Pero si eres juez constitucional, tú tienes que resolver con base en lo que es justo.
lo que es en justicia, lo que se debe resolver. Que tu guía sean los derechos humanos y la Constitución. Y creo que eso es lo difícil. Entonces, más allá de que si liberales o conservadores, a mí no me gustaría calificarme en una postura o en otra, porque a lo mejor si hoy te digo soy liberal y de repente más adelante emito un criterio que a muchos le parezca conservadores, y no que eras liberal, o al revés, ¿no? Si digo, no, es que soy conservadora y más adelante digo, no, por ejemplo, esto que te acabo de decir de las garantías de no repetición, a lo mejor alguien diría, eso es súper progre, ¿no? Entonces, no me gustaría definirme ni de uno ni de otro, pero sí me gustaría definirme como una persona neutral, objetiva, imparcial, autónoma, que sabe que su guía se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sistema Normativo Mexicano, tratados internacionales suscritos, firmados por México. Esa es mi guía. Y el compromiso que yo tengo es apegarme siempre a interpretar la normatividad, a seguir estudiando, o sea, también es un compromiso seguir estudiando, mantenerte actualizada sobre qué dicen las cortes internacionales, porque hay precedentes internacionales que obligan a México, qué están diciendo las cortes internacionales, cómo se están analizando algún derecho que nunca ha sido discutido en México. A mí me parece que eso es lo más relevante, en una persona juzgadora, el grado de objetividad, neutralidad que tenga para que sus ideologías no permeen en sus resoluciones. Muy interesante lo que dices y fíjate que muy claro. Tú dijiste, a ver, ni liberal ni conservador, hoy quiero ser neutro. Y uno de los atributos de un juez constitucional, me acordé ahorita de Atienza, donde en razón del derecho es apartarte de tus juicios internos para poder resolver efectivamente un caso sin tener este prejuicio o creencia o principios interpersonales que te impiden ver desde una óptica objetiva el asunto. Eso habla de preparación, de criterio, de autonomía, independencia, neutralidad. Efectivamente, si un juez constitucional se enmarca en una bandera política, se mete una bandera partidista, en la historia de la humanidad hemos visto casos gravísimos. Está muy claro, por ejemplo, en Alemania nazi, donde los jueces dieron cumplimiento de una norma que decía que si eras judío o tenías alguna discapacidad, pues se podía, por esa sola circunstancia, o eras homosexual, por esa sola circunstancia, podía el juez aplicar la pena de muerte. Y entonces estos jueces, con este criterio ideológico, pues dieron parte a sentencias que hoy el día lamentablemente hizo que el positivismo perdiera vigencia ante la violación a los derechos humanos de esta circunstancia, en los campos de exterminio, y hay tantas cosas que el mundo está volviendo a repetir diario, porque vivimos en una completa violencia sistemática, estructural e institucional. Es decir, cuando el Estado no cumple con su función de proteger al ciudadano, por eso mismo vimos lo que estábamos el día de ayer con doña Carlota. Me gustaría saber, efectivamente, Yasmín Bonilla García, para los que están en este momento integrándose a nuestras diferentes redes sociales, Yasmín Bonilla García actualmente es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia, y pues este es el primer programa que estamos haciendo desde el Foro de Constitucionalistas de México. Dudamos, te voy a ser honesto, Yasmín, lo platicamos en integrarnos a escuchar, pero qué mejor que iniciar un programa con una persona preparada, con conocimiento, sensible, mujer, que también obviamente es importante porque su óptica es distinta y por lo tanto, pues obviamente tus decisiones pues van a ser apegadas en esta independencia y neutralidad. ¿Qué otro atributo es importante hoy en día para que tengamos una justicia constitucional más pronta y expedita?
Mira, creo que ya lo dije, pero sí quiero ser enfática sobre esto. Necesitamos personas preparadas que conozcan a qué se van a enfrentar, que estén conscientes de la gran responsabilidad que es ser persona juzgadora. Ser juez, ser jueza no es fácil. Y si tú me preguntas a mí, y no es porque yo me dedique a esto, a mí me parece que de las funciones estatales, la impartición de justicia es la más importante. Porque es la función en la que, repito a lo que dije hace algunos momentos, eres responsable de la vida de las personas. Repito, no hay pena de muerte en México, pero cuando una persona te está depositando la confianza para que resuelva si merece o no la libertad, me cuesta mucho trabajo pensar que no estés decidiendo sobre su vida, porque la vida digna no es solo vivir o morir, es la calidad de vida que tienes para poder seguir vivo o viva. Entonces, una persona que, el caso que te conté de la señora que fue despojada de su casa y sale de la cárcel y no tiene dónde vivir, me cuesta mucho trabajo pensar que no esté depositando su confianza en el Poder Judicial respecto de su vida, es todo su patrimonio, todo lo que tenía antes de entrar a la cárcel, ¿no? Entonces, necesitamos personas responsables de sus decisiones y conscientes de el enorme compromiso que es juzgar, que la tarea no es nada fácil, porque además no sé cómo se imaginan las personas que es resolver un juicio, pero un juicio llega a través de un expediente impreso en papel, a veces electrónico, lleno de constancias por todos lados, llenos de argumentos de, de quien demanda y de quien contesta la demanda. En amparo se llama parte quejosa y autoridad responsable. Es un juicio en el que uno dice, le vendí mi coche y no me lo ha pagado, y el otro dice, no te lo pagué porque me lo vendiste sin una llanta. Llevado a niveles muy grandes, donde se juegan cosas de derechos humanos. Y nadie te da la respuesta. Lo que tú tienes son muchísimas constancias, muchísimos argumentos, muchísimas alegaciones, y las dos personas diciéndote, yo tengo la razón. Uno diciendo, la autoridad violó mis derechos, y la autoridad diciendo, no es cierto, yo no violé esos derechos. Y entonces, después de que terminas de estudiar el expediente, tienes que decidir qué hacer. Y no tienes, o sea, tu única guía es lo que te alegaron y las pruebas que te ofrecieron. Tienes que ir a ver en la ley, a ver en la Constitución, a ver en los tratados internacionales cuáles son las normas aplicables al caso, cómo se interpretan, cómo se juzga ese caso en particular, entender que cada caso que llega a nuestras manos es diferente. Me ha pasado que me llegan asuntos y digo, ya la hice, acabo de hacer uno igualito. Y cuando abro el expediente, la prueba que sí tuve en el otro expediente no la tengo en este. Cada caso es diferente. No puedes juzgar con los mismos ojos cada caso, porque cada caso tiene argumentos diferentes, pruebas diferentes, eh, circunstancias diferentes. Hay veces que un caso puede ser igualito que el anterior, pero resulta que la nueva demanda llegó al tribunal fuera del tiempo. Ya no fue igual. El primer caso se pudo resolver y el segundo no, porque si la ley dice que tienes 15 días para que llegue tu demanda y la traes al día 45, pues tu juicio ya no se va a poder resolver. Y todas estas cosas, todo esto que estoy diciendo, pues es algo que vas adquiriendo con la experiencia. Hay muchas cosas que están en la ley, pero hay muchas otras cosas que no. Y solo la experiencia de analizar casos, de analizar argumentos, de estudiar, te permite empezar a tener un criterio jurídico más rico, más nutrido. Y creo que eso es un elemento que hace falta muchísimo. Asumir la responsabilidad que implica ser persona juzgadora y entender que lo que tienes en tus manos es el patrimonio de las personas, su libertad personal, su integridad física, su integridad mental, la vida de sus hijas y sus hijos, sus derechos, el derecho a acceder a medicinas que no le está dando el Estado. Son cosas importantes. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que obviamente ya lo dije, la independencia, neutralidad, objetividad, la sensibilidad y la empatía para entender esto. Necesitamos personas juzgadoras empáticas a la realidad social, a la realidad cultural, a esta visión, entender también que
no podemos encerrarnos a decir que todo lo hemos hecho bien, que entonces, es que de verdad todo lo hemos hecho bien, a lo mejor tú sí, pero si la gente, la ciudadanía, tiene una visión de que no estamos trabajando, de que la justicia no es eficiente, de que no se está impartiendo justicia, algo mal, algo debe estar mal, porque no están, no estamos como en el mismo canal, ¿no? Entonces también hace falta ser sensibles y ser empáticos con la ciudadanía y entender que no hablan el mismo idioma que nosotros, por así decirlo, entender que y las personas que no tienen escolaridad terminada, ¿no? Y mi papá no terminó la primaria y hay muchas cosas que no me entendía. Y mis amigos que a lo mejor son médicos y administradores, ingenieros, tampoco hablan mi idioma como yo no hablo el de ellos, ¿no? A veces mis amigos actuarios que se dedican a las matemáticas, yo me quedo con cara de, no, porque me están hablando de cosas de las que yo no sé. Y entonces, en esa medida, también tenemos que entender que la ciudadanía entre más rimbombantes, exóticas y difíciles sean nuestras sentencias, menos nos va a entender la ciudadanía de qué estamos hablando. Sí, sobre todo algo muy interesante, no por el hecho de simplificar, caigamos en algo burdo. Es decir, Claro. las campañas lamentablemente en este momento están siendo muy señaladas por la ciudadanía porque pues efectivamente buscan posicionar sus nombres, pero no se están dando cuenta que atrás de esto, el día de mañana, cuando ya sean ministras o ministros, jueces o magistrados, pues no se va a quitar la idea de este juez o esta jueza que se expresó como Dora la exploradora o algo así, ¿no? Bueno, la intención aquí que yo veo es, Yasmín, eres una mujer preparada, sensible. ¿Consideras tú que el papel de la Suprema Corte será fundamental para darle la estabilidad y gobernanza que hoy en día requieres en varios estados de la República? Y segundo, ¿cómo hacer para que hoy en día los amparos realmente se cumplan por parte de las autoridades? Porque hoy tal parece que dice, en esta reforma se dio la situación de, pues bueno, la verdad es que hoy en día las suspensiones no se cumplieron, hubo muchas cuestiones. ¿Qué vas a hacer como ministra de la Suprema Corte de Justicia si es que así? Porque hay una cuestión muy interesante. Tú eres propuesta por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eres la única aspirante o candidata de todos que tienes, que los tres poderes te propusieron como ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Es correcto? Y si quieres dar Sí, contestación también a la pregunta. Sí, efectivamente, en boleta electoral voy a ser la única, entre candidatas y candidatos de ministros, soy la única que aparece con el aval de los tres poderes. Eh, no quiere decir que fui la única, que digamos que en las primeras listas de saque, por así decirlo, tengo por lo menos el conocimiento de una persona más que también estuvo en las tres listas, pero bueno, ya en el filtro de la tómbola, ya fui la única que quedó avalada por los tres poderes, que creo que es un aspecto importante a aclarar. Efectivamente, soy la única en boleta electoral por los tres comités, pero esto fue porque el sistema de designación final, que fue la insaculación, los tres poderes y sabemos lo que pasó con el Comité del Poder Judicial, ¿no? Que ya no llegó a la insaculación. El Poder Judicial tuvo una lista de 9 candidatas que consideró idóneas, como eran 9, fue el Senado de la República el que las mandó directo a boleta. Nada más para hacer la aclaración, eh, porque hoy en día cualquier cosa que diga será usada en mi contra. Entonces, es esta aclaración. Y por otro lado, mira, para mí, no solo la Suprema Corte, para mí el Poder Judicial de la Federación fue, ha sido, es y será una institución fundamental del Estado mexicano. Y acabo de dar mis razones del por qué. En mi opinión, ejerce la función estatal más importante, que es resolver los juicios porque hay un juicio, ¿no? En la carrera de Derecho nos explican que las constituciones están diseñadas idealmente en un mundo feliz y un mundo, refiriéndome aquí a Aldous Huxley, un mundo utópico en el que
todo es perfecto, nadie se pelea, el orden y la paz, ¿no? Para eso está hecha una constitución, para que nadie se pelee, porque el derecho al respeto ajeno, ¿no? Perdón, el respeto al derecho ajeno es la paz, yo respeto tus derechos, tú respetas los míos y vivimos felices. Pero la realidad es que no es así, ¿no? Si las leyes se respetaran, no habría necesidad de jueces, porque todos viviríamos en una sociedad amiga, hermana. Entonces, ¿cómo es que interviene el Poder Judicial? Pues cuando el Estado no cumple su función de proveer de medicinas, de agua potable, de instituciones de salud pública eficientes, las personas se quejan. ¿Y con quién se van a quejar? Con el Poder Judicial. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Verificar si el Poder Estatal está cumpliendo su función. Cuando las leyes son injustas, ¿qué hacen las personas? Se quejan. ¿Y qué le toca hacer al Poder Judicial? Verificar si efectivamente una ley está pegada o no a la Constitución. Por eso pienso que es la función más importante y que ejerce una responsabilidad enorme. Tan es así que de toda la Constitución, las únicas personas servidoras públicas a las que se le exige una carrera en particular es a las personas juzgadoras. Los únicos funcionarios públicos que en Constitución requieren una carrera específica somos las personas juzgadoras, a quien se nos pide por lo menos estar licenciadas en Derecho. Es el piso mínimo. Y de ahí para arriba lo que quieras. Pero por lo menos tienes que ser licenciado en Derecho. Otros cargos públicos no. Puedes ser ingeniero, puedes ser actuario, puedes ni siquiera tener una licenciatura, ¿no? Otros cargos no. Entonces, a mí me parece que fue, será y siempre será una institución fundamental. El gran reto es, como lo dices, a raíz de todo el procedimiento legislativo de reforma judicial, los amparos que se promovieron, las suspensiones que se concedieron, bien o mal, cada quien va a tener su opinión respecto de si era procedente admitir o no el amparo, si se debía o no conceder la suspensión. Eso es una discusión jurídica que se va a tener que llevar a cabo en tribunales. Pues dio pie a que se dejaran de cumplir suspensiones y se dejaran de cumplir sentencias. Y esto es muy grave porque para la ley de amparo, pues es que es hasta delictivo, ¿no? Hace algunos años se hizo muy famoso un caso de una violación a la suspensión. Y es real, o sea, en los juicios de amparo hay un expediente que muy fácil, o sea, en términos fáciles se llama incidente de violación a la suspensión, y lo que tienes que ver es que si la autoridad está acatando o no lo que dijo la sentencia. El caso que te comentaba hace rato de inejecución de sentencia, si en juicio, si ya estando en la corte se acredita que la autoridad no ha cumplido, la sanción constitucional es la destitución a la autoridad, porque una sentencia se tiene que cumplir. Entonces, creo que es un reto mayúsculo al que se va a enfrentar la justicia, porque es una realidad que se han dejado de cumplir las suspensiones, que se han dejado de cumplir las sentencias. Pienso que si las nuevas personas impartidores de justicia serán electas conforme al sistema judicial diseñado por esta reforma, que ya fue aprobada mayoritariamente y que ya es ley vigente, pues pienso que las autoridades van a cumplir porque es una norma vigente, ¿no? Y estas nuevas personas juzgadoras seremos elegidas a través del sistema que tanto se ha dicho que va a legitimar y democratizar la función jurisdiccional. Entonces, no habría ningún pretexto, por así decirlo, para no cumplir una sentencia, porque se entiende que estaremos llegando a los puestos, las personas más capacitadas, más idóneas, respecto de quienes la ciudadanía nos depositó su voto de confianza. Muy interesante. La verdad de las cosas es que yo sí creo que la legitimación de los jueces es a través de sus sentencias. Que si bien es cierto que existe, que si bien es cierto que existe el mérito, como te lo tienes y lo tienen otras candidatas y candidatos en todo el país, es sus sentencias los que van a legitimar. Para ir concluyendo, Yasmín, porque es muy rica y es un tema que van saliendo temas. Hoy la Suprema Corte de Justicia, con las reformas constitucionales que hicieron, establece que la única que va a poder anular una norma general es a través de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, la única forma de declarar nula o inválida una norma por ser contraria a la Constitución o algún tratado internacional
es a través de la acción de inconstitucionalidad. ¿Es correcto? ¿Por qué es tan importante hoy en día esta Suprema Corte de Justicia? Mira, en la corte a lo mejor es algo muy técnico porque pienso que pueden estarnos escuchando personas que no se dedican a la abogacía. La corte conoce tres tipos de juicios. No me preguntas los más difíciles que existen en México, los más técnicamente complicados, lo cual me parece irónico porque son los juicios a través de los que se protegen los derechos humanos. Entonces, es irónico que los juicios que tienden a garantizar el respeto a los derechos humanos sean tan inaccesibles a las personas en cuanto a técnica, en cuanto a tecnicismos y porque es una realidad que el que es un buen abogado penalista no necesariamente es un buen abogado en amparo penal, ¿no? O un buen abogado en derecho civil no necesariamente es un buen abogado en amparo civil, por las técnicas propias del amparo, ¿no? Entonces, la Corte conoce tres juicios, uno que se llama, como bien lo dices, acción de inconstitucionalidad, otro que se llama controversia constitucional y otro que se llama juicio de amparo. Muy rápidamente, el juicio de amparo es 1-1, autoridad-ciudadanía. Un ciudadano o una ciudadana contra la autoridad porque la autoridad violó sus derechos humanos. Acción de inconstitucionalidad, la manera más fácil de explicarlo es, hay una ley que se estima inconstitucional, una norma jurídica que se considera que viola derechos humanos. Ahora, ¿cualquiera puede promover una acción de inconstitucionalidad? No. A diferencia del juicio de amparo, que el juicio de amparo cualquier ciudadano puede promoverlo, una acción de inconstitucionalidad no la puede promover cualquiera, ni tampoco una controversia constitucional. Las acciones las pueden promover solo quienes la Constitución dice que pueden. Lo mismo con la controversia constitucional. Entonces, esto hace que sean procesos inaccesibles a la ciudadanía, porque solo las personas que la Constitución dice que pueden hacerlo, pueden promover este juicio. Y la controversia constitucional es un procedimiento a través del que se resuelve principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, el conflicto de competencias entre dos autoridades. Si la autoridad municipal dice, oye, el Estado se está metiendo en algo que solamente me toca a mí, como es el tema de alcantarillado, ¿no? Que por ejemplo ese pertenece en exclusivo a los municipios. Oye, está regulando algo que me toca a mí y está invadiendo mi competencia. Eso es una controversia constitucional. Repito, todo esto muy elemental, muy básicamente explicado, por razones de tiempo, porque además me gustaría que las personas que nos estén oyendo alcancen a entender cuáles son estos juicios que resuelve la Corte. Y el primer problema que se puede presentar o que tanto debate está generando es este. El único juicio a través del cual se puede favorecer con efectos generales a toda la ciudadanía es, irónicamente, un juicio que no puede promover un ciudadano. Entonces, tienes que esperar a que una autoridad de las autorizadas se le ocurra decir que una norma es inconstitucional. Si la autoridad no lo propone, ya la posibilidad de que se analice esa norma que pudiera ser potencialmente injusta para una generalidad de personas, no se analice de esa manera. Quienes promuevan amparo en lo individual podrían beneficiarse en lo individual con sus sentencias, pero si nadie de las personas que puede hacerlo impugna en acción, es algo que no se va a analizar. Por ejemplo, ¿no? Ese es creo que un tema que puede generar un fuerte debate. Y lo mismo, la dificultad para obtener un voto invalidante. En la actual integración de la Corte, bueno, ahorita la Corte, conforme a su última integración, se integra por 11 ministras y ministros en el Tribunal Pleno. Ahorita está funcionando con 10 porque se terminó el periodo constitucional de uno de los ministros el año pasado, pero conforme al sistema actual, para invalidar una norma con efectos generales, la Constitución establece una votación calificada, un número determinado de votos que se tienen que dar, que actualmente son 8. Para poder invalidar una norma se necesitan 8 votos. Con la nueva integración, que será de 9 ministras y ministros, la Constitución dice que se van a necesitar 6 de 9 votos. Entonces, para que pueda haber una invalidez general, pues se van a necesitar 6 votos de 9. Que ya en un nivel de discusión, en lo que platicamos hace rato, pues también de la libertad de jurisdicción de cada quien, la manera en la que cada quien interpreta las leyes y que un debate se vuelve rico y se vuelve nutrido en razón de las distintas posturas de cómo analizar un derecho, no es tan fácil obtener, ¿no?
yo te puedo decir que en la actualidad no es tan fácil obtener 8 votos, como creo que no lo será obtener 6 votos, porque eso es lo que la experiencia nos ha demostrado, que no es tan fácil que se junten los votos para invalidar una norma. Como sí puede llegar a pasar en el amparo. En el amparo, quien revisa en última instancia las sentencias son los tribunales se integran por 3 personas, y para que una sentencia se declare inconstitucional, perdón, para que una norma se declare inconstitucional para una persona en específico, se necesitan o los 3 votos o 2 de 3, la mayoría. Que además es bien importante decir esto, la mayoría de los juicios de amparo no tienen efectos generales, porque de hecho el juicio de amparo es en lo individual. ¿Cuál es la confusión? Que bueno, es que a través del juicio de amparo se pueden cuidar algunos derechos que muy complicado, derechos difusos, que son derechos colectivos, como el medio ambiente. ¿Quién puede ser titular en lo individual del derecho al medio ambiente sano? Entonces, si de pronto te toca un juicio de amparo en el que, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que se va a entender perfecto. Imaginemos que yo vivo al lado de un río y emiten una ley que autoriza que la fábrica que está al lado del río deseche todos sus tóxicos en ese río. Mira, te vamos a dejar desechar todos tus tóxicos al lado de este río, siempre y cuando te comprometas a plantar o a sembrar 1000 árboles, por poner un ejemplo. Y entonces yo voy y digo, oye, esa agua me va a enfermar, ¿no? ¿Cómo crees? Yo vivo al lado de ese río, ¿cómo le va? Esta ley claramente viola mi derecho al medio ambiente sano. Pienso yo que es muy fácil advertir que efectivamente aquí esta norma así de burda, ¿no? Así de burdamente planteada, viola el derecho al agua potable. Si el juez me concede el amparo a mí y me dice, tienes razón, y ordena a la industria que deje de desechar sus tóxicos ahí e invalida la ley para mí, me cuesta trabajo pensar que esa invalidez no beneficie a todos mis vecinos, ¿no? Pensando si vivo en un edificio. Pues es que eso va a beneficiar a muchas personas, porque muchas personas se benefician o se afectan por ese río. Entonces, eso es a veces el debate que se genera en el juicio de amparo, que hay derechos que por su naturaleza, aunque los defienda una persona, por su propia naturaleza, van a impactar en una colectividad. Para concluir, mi querida Yasmín Bonilla García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo votar por ti? ¿Cuál es tu propuesta clara de justicia constitucional? Y tercero, ¿cómo vas a garantizar que cuando llegues a la Suprema Corte de Justicia no pierdas esa neutralidad, no pierdas esta objetividad de la que tanto nos comentaste aquí? Porque hay una cuestión muy clara. Hoy, efectivamente, los ciudadanos tendremos que no solamente elegir, sino tendremos que estar atentos a sus sentencias y sobre todo, por ejemplo, en lo personal, al tribunal disciplinario, para que este tribunal disciplinario no venga a presionar y a controlar las decisiones de los jueces. Yasmín Pues Bonilla mira, García. ¿cómo votar? Primero, acordándonos que el 1 de junio hay elecciones, porque eso es importantísimo, tener presente que el domingo 1 de junio va a haber elecciones. Segundo, entender que es una elección atípica, difícil, compleja. Las boletas electorales, por más fácil que las intentó hacer el INE, la verdad es que el sistema de votación a mí me parece muy complejo, porque hay muchos colores, muchas casillas en blanco, muchos cuadritos, unos que dicen en funciones, otros que dicen ejecutivo, legislativo, judicial. Las personas juzgadoras tenemos un número. Entonces, la manera más fácil para votar por mí es cuando lleguen a su boleta, que va a ser de color morado, en las casillas que están en blanco del lado de las candidatas mujeres, tienen que anotar el número 04. Así, 04, porque se tienen que poner los 2 dígitos. Y yo estoy en el número 4 de la boleta electoral. Esa es la mejor, o sea, la manera en la que más fácil se tiene que votar por mí, y así se tiene que votar por todas las personas. En la morada. Morada. En la boleta morada, el número 4, 04, del lado de las candidatas mujeres.
porque en la misma boleta del lado derecho van a estar los hombres y del lado izquierdo las mujeres. Entonces, el lado izquierdo, casilla en blanco, 04 de la boleta morada. Esa es como la manera, pero es importantísimo que la gente se acuerde que el 1 de junio hay elecciones. Mucha gente no tiene presente la fecha. Segundo, voy a contestar las dos preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo voy a garantizar mi independencia y como que qué propuestas traigo? Porque una está relacionada con la otra. Mira, me cuesta mucho trabajo pensar que hay una manera específica y concreta de garantizar la independencia, porque a mí me parece que tiene todo que ver con un tema de ética personal. Por supuesto que hay formas de garantizarla porque la ley de amparo y la ley orgánica establecen las causas de impedimento, en la que tú, en un ejercicio de autocrítica y de autoconciencia, tienes que declararte impedida o impedido, te tienes que excusar si cae en tus manos un juicio que puede viciarte de parcialidad. Entonces, el mejor ejemplo, si mi mamá promueve un juicio, me cae a mí, yo tengo que decir que yo no puedo resolver eso porque es mi mamá, porque es mi hermana. Esos son ejemplos muy claros, pero hay ejemplos en los que no, ¿no? Amistad manifiesta, enemistad manifiesta, ahí ya juega un rol de la honestidad de la persona. Oye, yo tengo que decir que tal persona es mi amiga, o tengo que decir que a tal persona no la soporto, y tengo que ser honesta porque esto puede viciar mi imparcialidad y yo no quiero que se hable de que deje de ser objetiva. Entonces, me parece que hay herramientas legales para evitar que se incurran en cuestiones de afectación a la objetividad de las personas juzgadoras, pero tiene todo que ver con la ética personal. Y el mejor ejemplo de que he sido neutral está en mi trayectoria. Tengo más de 20 años, poquito más de 20 años en el Poder Judicial y de esos 20 años yo creo que llevo 19 haciendo sentencias. Y puedo decir que todas las he hecho independiente, en forma autónoma, todas las que he redactado han sido de manera objetiva y en papel está lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces creo que tengo una trayectoria que respalda mi objetividad y no tiene por qué cambiar. No soy una persona que tenga alguna afiliación política o que tenga algún partido político de preferencia. Cumplo con mis obligaciones ciudadanas de salir a votar cada 6 años para presidencia, renovación del Congreso y cada intermedia para la renovación que corresponde al Congreso y la cumplo informándome sobre los perfiles que yo considero más idóneos con base en las propuestas que hagan para ir a votar. Entonces, no tengo filiación partidista, no tengo preferencia política por uno o por otro candidato o partido político, que esos, bueno, son elementos que quizás pueden ayudar a las personas a que sepan que tengo un perfil neutro, pero más que nada es literal un voto de confianza, porque las personas están confiando en que vamos a ejercer nuestro cargo con pulcritud, responsabilidad e independencia. Pero sí en estos ires y venires de cómo garantizar un poco más la independencia y que no hay dados cargados de un lado de la justicia a otro, sí tengo una propuesta para ahí que tiene un poco que ver, o más bien, mucho que ver con la transparencia y algo que ver con el tema de independencia, que es a la Suprema Corte en particular le urge un acuerdo que regule en forma transparente el turno de los asuntos. ¿Qué asunto le toca a cada ministro y a cada ministra? Porque sí hay un sistema de turno que actualmente es por decanato. El decanato es la última persona que entró y la primera que entró, entonces el turno siempre es de mayor tiempo en la corte menor, en forma aleatoria, con un sistema aleatorio, pero no está regulado. No existe el acuerdo general de cómo se hace el turno. Entonces, me parece que una buena manera de transparentar esto es regulándolo, para que la gente sepa de antemano que, bueno, no de antemano, porque no puedes saberlo antes de promover la demanda, pero que sepas que en cuanto llegue tu demanda, tú ya sabes a qué ministro le tocó, porque el acuerdo dice a quién le va a tocar. Entonces no se puede prestar ahí que a decir de es que manipularon el turno, lo favorecieron, están cargando los dados a este lado, o también hacia el interior de la corte, que no haya quejas de por qué le turnan más a esta persona que a mí, o por qué a este ministro le tocan los más mediáticos y a mí los más no mediáticos. Me parece que esa es una propuesta concreta que puedo hacer, que tiene todo que ver con el funcionamiento de la Corte, que además conozco perfectamente porque llevo muchos años aquí en la Corte, desde el 2016, y que le hace falta.
Me parece que hace falta, ¿no? Y es una propuesta concreta, perdón, en temas de transparencia, que es un tema del que muchos han estado hablando también en estos días, de cómo se va a garantizar la transparencia a raíz de la eliminación del INAI. Entonces, me parece que tiene que ver, todo que ver con transparencia y mucho que ver con garantizar que los dados, como así se dice, no se carguen a un ministro, una ministra en particular, que haya una repartición equitativa. Y esa creo que es una propuesta que te puedo ofrecer en torno a este tema. Pues muchas gracias, Yasmín Bonilla. Ya saben, entonces comenta Yasmín Bonilla García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia, 22 años de experiencia, doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciada por la Universidad Panamericana, maestría por la Universidad Flaxon. Me comentas tú que estás en la número 4, 04, planilla morada. Eres propuesta por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y por lo tanto pues garantizas neutralidad ante las decisiones que llegues a tomar como jueza constitucional. Pues la verdad de las cosas, amigas y amigos del Foro de Constitucionalistas, fue un primer arranque en una nueva temporada en Voces Constitucionales, un programa del Foro de Constitucionalistas de México, donde estamos integrados académicos, académicas de todo el país, donde estamos interesados efectivamente en el desarrollo de la implementación de la reforma judicial y bueno, estaremos atentos a conocer todos los perfiles que existen actualmente en todas las candidaturas de todos los poderes judiciales y qué mejor haber empezado con la doctora Yasmín Bonilla García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente para concluir, mi querida Yasmín, algún eslogan, algún mensaje que debamos entender los ciudadanos de a pie y sobre todo suerte y éxito en 1 de junio de este año 2025. Muchas gracias, Román. Pues el único mensaje, dado el arranque que tuve en este inicio del periodo de 60 días para difundir nuestros perfiles, lo más importante es, he visto y he leído que muchas personas no quieren salir a votar. Hay muchas otras que están convencidas de que hay que salir a votar. Yo lo único que puedo decirles es, ejerzamos responsablemente nuestro voto. Quienes decidan salir a votar, ojalá y sean varias personas. Esta es una reforma que ya está vigente y puede ser o puede no ser que se cambie, no sabemos en cuánto tiempo, pero por lo menos vamos a tener elecciones este año. Es una realidad que va a haber elecciones y de la ciudadanía depende elegir la clase de personas juzgadoras que van a tener. Entonces, ejerzamos responsablemente nuestro voto. Yo misma, como ciudadana, voy a tener que ejercer responsablemente mi voto, informarme respecto de las otras candidaturas, porque no conozco todos los perfiles, hay una cantidad abrumadora de información, pero en la medida de las posibilidades, infórmense. Y si quieren saber más de mí, aquí creo que va el anuncio y el gol. Si quieren saber más de mí, tengo mis redes sociales abiertas. Para facilitar la ubicación en redes sociales, es Jazmín Bonilla MX, Jazmín con J y Z, para que me sigan en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo mis propuestas, mis ideas, mi visión de la justicia, las cosas que he hecho, las cosas que me gustaría hacer. Y voy a también estar difundiendo muchísimo el cómo votar, porque me di cuenta que la gente no sabe cómo votar. Entonces, acérquense. Y también tengo un correo electrónico ahí que puse en el sistema de Conóceles del INE, en el que he recibido preguntas interesantes en este afán ciudadano de participar y de conocerme, y en el cual también estoy a su disposición para que trabajemos juntos cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Yasmín Bonilla García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un gusto escucharte, platicar contigo y sobre todo estoy seguro que en estos 60 días te tendremos de nueva cuenta en una propuesta de debate con algún candidato o candidata a ministro de la Suprema Corte de Justicia. El mecanismo es distinto, tenemos que dar aviso
en este caso al Instituto Nacional Electoral, un llamado al Instituto Nacional Electoral, sean más claras en sus reglas, en su forma de establecer qué podemos, qué no se puede, porque lamentablemente se está limitando a que los ciudadanos manifiesten sus preferencias electorales a favor o en contra de alguna otra candidata. Pues muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos a Voces Constitucionales del Foro de Constitucionalistas de México. Muy buenas tardes, muy buenos días. Hasta luego, gracias. Felicidades, Yasmín. Muchas gracias.